Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Podemos tomar asiento. Romanos 7 es un capítulo que refleja una realidad profunda y a la vez compleja de la vida cristiana. La lucha entre el deseo de hacer el bien y la realidad del pecado. Y el pecado, aunque nos hemos entregado al Señor, sigue morando en nosotros. En cuanto a las obras que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Porque el pecado original fue borrado por el Señor Jesucristo. Fue quitado. Cuando recibimos a Cristo no se obró aquello de lo cual se habla en el Antiguo Testamento cuando se describe cómo era que los sumos sacerdotes llevaban el sacrificio ante el altar y luego que extraían la sangre del cordero, iban y la vertían sobre el arca del pacto y la sangre del cordero cubría los pecados del sumo sacerdote y los pecados del pueblo, para que pudiera la presencia de Dios descender sin que hubiera una muerte súbita en el pueblo y en el sumo sacerdote, primeramente por no haber esparcido la sangre sobre el arca. Necesitaban que esa sangre cubriera el arca, cubriera el pecado, símbolo y tipo del Cordero de Dios que moriría en la cruz por la humanidad, para que en ese entonces no solamente cubriera el pecado, sino lo quitara, lo desarraigara del corazón de todo aquel que recibe la salvación que es en Cristo Jesús. Pero aun cuando ese pecado original, esa separación que se había hecho desde el Edén entre Dios y nosotros, se pudo evidenciar en el templo, en la muerte del Señor, cuando el velo se rompió de arriba hacia abajo, dando la entrada al lugar santísimo.
y tipificaba esto que ya nosotros por la sangre del Cordero de Dios, cuya sangre había sido vertida en la cruz, en donde había llevado nuestros delitos y pecados, nos daba entrada confiadamente, como dice la palabra, ante su trono de gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Pero los pecados personales persisten. Nosotros día a día hacemos algo que ofende a Dios, que va en contra de la ley de Dios. Mentimos, engañamos, hay fornicación, adulterio, robo, odio y las obras de la carne, de las cuales nos habla Gálatas 5:17. Y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, ira, contienda, maledicencia, rencor, herejía, hechicería, enemistades, borracheras y cosas semejantes a estas, sobre la cual viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y habla de hijos desobedientes. Y cuando estos pecados se presentan, el apóstol Pablo a su vez manifiesta su propia experiencia como ejemplo de esta batalla interna que todo creyente enfrenta. Cada uno de nosotros como creyentes estamos enfrentados a esta continua lucha. Aunque estamos justificados por la fe, aún vivimos en cuerpos caídos. Lidiamos con las inclinaciones pecaminosas. Este pasaje nos muestra la tensión entre la ley, el pecado y la gracia de Dios. En el verso 14 nos habla de la naturaleza espiritual de la ley. Dice el apóstol, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley de Dios es espiritual, pero dice que Él mismo es una persona carnal. Mientras estemos en esta carne, vamos a tener la tendencia a pecar. Vamos a ser llevados por las corrientes de este mundo. Va a haber tentación en toda parte. Por eso es el llamado del Señor para que, como Pablo, que aunque tenía esta lucha, Pablo reconoce que su propia debilidad humana en su carne, que sigue bajo la influencia del pecado. Esa es una realidad. Porque la ley evidencia el pecado. Cuando somos pequeños, no podemos saber inmediatamente cuando decimos algo que no corresponde a la verdad, que es mentira. Para tener conocimiento de ello, si alguien mayor a nosotros no nos dice eso no es cierto, eres un mentiroso. Allí conocemos que decimos mentiras y qué es mentira. Hasta que alguien no nos diga, hasta que no conozcamos directamente que estamos haciendo, contraviniendo alguna regla específica, no viene ese conocimiento a nosotros. Y por eso hay personas que no han tenido ningún confronto con la ley, con reglas, y hacen las cosas incorrectas de una manera natural, porque nunca han enfrentado
su propia realidad. Y ahí es donde yo usualmente le digo a las personas con quien tengo esta relación laboral y vocacional al mismo tiempo, que uno se acostumbra a vivir en esa vida de una realidad ficticia, porque es mi realidad. Me acostumbro a mentir, a engañar, me acostumbro en suma, desde el punto de vista cristiano, a pecar, y a mí me parece normal. ¿Por qué? Porque es la manera como me ha acostumbrado a vivir. Pero cuando enfrento otro ambiente, en cuanto a el hecho de recibir a Cristo como Señor y Salvador, o si estoy acostumbrado en la vida diaria, en mi vida cotidiana, a mentir, engañar, hurtar, y me sorprende la policía haciendo esto, inmediatamente me llevan ante un juez y el juez y el fiscal me hacen ver claramente que he infringido la ley y que por ende voy a tener que sufrir una punición, un castigo. Y eso me hace entrar en aquellos récords delincuenciales como un criminal, un delincuente. Igual la ley de Dios. Cuando nosotros mentimos, engañamos, fornicamos y estamos actuando de una manera incorrecta en confronto a la ley, la misma ley nos demuestra lo que somos. Y aunque la ley de Dios es perfecta, no tiene poder para salvarnos. Nos muestra el pecado, nos muestra la falla, pero no nos salva. No tiene el poder para salvarlo. Nos muestra nuestro pecado, pero al mismo tiempo no nos puede dar la fuerza para vencerlo. Como creyentes debemos entender que la ley es buena, porque no es que por el hecho de que podemos entender de que la ley es buena, pero no me puede salvar, y eso quiere decir que soy carne vendida al pecado, por ende yo puedo hacerlo porque no me puede salvar la ley. Y podríamos decir que allí Dios cometió una falla, porque da una ley que no me puede cambiar, que no me puede renovar. Pero la realidad es que ese es el espejo que Dios permite que tengamos para ver nuestra condición carnal y pecaminosa. Pero al mismo tiempo, el Señor nos da su gracia, que es la gracia en Cristo Jesús, que esa sí nos puede cambiar y nos puede transformar. La ley nos muestra el pecado y la gracia nos transforma. Esta es la diferencia que nosotros podemos ver en nuestro medio entre la religión y la relación con Dios. Las religiones simplemente muestran nuestra debilidad. Y es la tendencia que tiene el hombre a través de estas prácticas de buscar a Dios, de tratar de encontrar a Dios. Pero la gracia es Dios viniendo a nosotros para que a través de la ley nos enfrentemos a nuestro pecado, pero a través de su gracia podamos ser transformados, limpios, diariamente, constantemente, de esa pecaminosidad, de esa tendencia
hacer las cosas que a Dios no agradan. En el verso 15 al 20, Pablo empieza en un diálogo consigo mismo porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y empieza haciendo una vista introspectiva, diciendo que esa imagen clara de tensión entre el nuevo deseo de vivir en santidad y la persistente tendencia a pecar, esa carnalidad que nos mueve continuamente a buscar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esa es una lucha constante que está en nosotros. Esta lucha es algo común para todos nosotros. Todos tenemos estas luchas en la cotidianidad. Cuando uno llega tarde al trabajo, inmediatamente salta automáticamente la disculpa con una mentira. Es que había mucho tráfico cuando uno se levantó tarde. Es que hubo un accidente y no ha pasado nada. Y son cosas de la cotidianidad. Salta la mentira. Porque es la carne la que dirige todas estas actitudes y tendencias. ¿Por qué? Porque aún vivimos en cuerpos sujetos al pecado. Esa es una realidad. Y Dios quiere que nosotros sepamos esa realidad. Que convivamos con esa realidad también. ¿Por qué? Porque esa realidad es evidenciada por la ley de Dios. La palabra de Dios viva y eficaz siempre está evidenciando nuestro pecado, nuestra tendencia a la carnalidad, la tendencia a volver a las viejas tentaciones. Pero eso mismo en sí, intrínsecamente, cuando batallamos, luchamos con estas cosas, es una evidencia de la vida espiritual que hay en nosotros. No es para apesadumbrarse en extremo, al punto de como algunos hacen, de desanimarse e irse de la iglesia, o decir, ya no soy capaz. Yo soy muy pecador para estar en la iglesia. Eso vale a decir cuando una persona va al hospital y sale del hospital y dice desconsolado, no, yo mejor me voy, yo estoy muy enfermo para venir al hospital. A la iglesia venimos los que estamos rotos, quebrantados. El Señor mismo dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, cansados, que yo os haré descansar. Porque los sanos no tienen, eso es una clásica comparación en los sermones de pastores alrededor del mundo. Y porque es bíblico. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y nosotros tenemos esta enfermedad espiritual, la tendencia a pecar. Y esa lucha, esa controversia constante, no se da en los del mundo. Ellos están tranquilos allí. Mienten como beber agua, o en su defecto para ellos, como beber aguardiente o tequila. En cambio, para nosotros, cuando hacemos algo malo, está la lucha allí. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque deseamos servirle, porque deseamos estar en comunión con Él. Por eso está la lucha. Ellos no luchan, la gente del mundo no lucha. Nosotros sí, porque deseamos estar en santidad, vivir en santidad. El versículo 21 al 24
Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y allí Pablo expresa en este versículo 24 esa frase que por los signos de admiración deja entrever que es un grito desgarrador. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El clamor de Pablo demuestra un agotamiento continuo al tratar de vencer el pecado. Pero nosotros mismos no podemos vencerlo. En nuestra propia fuerza no lo podremos hacer nunca. Jamás podremos vencer nada de las corrientes del mal solos. Siempre nosotros tendremos que apelar a aquella gracia, porque en nuestra propia fuerza no podremos hacer nunca que la victoria se nos dé. Para escapar de este conflicto constante, debemos acercarnos al Señor. Porque el mismo Señor dice que debemos resistir al diablo, pero la resistencia al devorador es con la ayuda del Señor. Necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios. Necesitamos que su gracia venga a nosotros, experimentar su gracia para poder experimentar la verdadera libertad. Necesitamos del Señor. La respuesta de la gracia de Dios en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Después de su desesperación, Pablo señala la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo aquí reconoce que la victoria sobre el pecado no proviene de sí mismo. No proviene de su desesperación, no proviene de su propia fuerza, de su intelectualismo, de su conocimiento de la ley. Que esa lucha continua con el pecado solamente tiene una solución. La que Cristo ha ganado en la cruz para darnos la victoria a nosotros, porque solo en Cristo, solo en Él, somos más que vencedores. Por eso, mis amados, la esperanza del creyente no está en la perfección personal, en que soy buen cristiano, que soy buena persona, que hago buenas obras, que me porto bien, que no digo groserías, que no hago nada malo aparentemente. Esos son obras que salen del deseo personal de ser bueno, pero bueno solo es Dios. El resto de nosotros necesitamos de la ayuda continua del Espíritu Santo para poder vencer todas estas tentaciones diarias que se nos presentan en el diario vivir. Porque Él es el que ha vencido al pecado. Nosotros no lo podemos hacer. Él lo ha hecho por nosotros. Él, por su Espíritu Santo, nos da la fortaleza en esta lucha y nos da la victoria en esta misma lucha.
Y aunque la batalla sea continua, porque va a seguir siendo continua, solamente en su presencia podemos obtener la también continua victoria que necesitamos para vivir esa vida que agrada a Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Así, hermanos, Romanos 7 es un recordatorio muy poderoso de que aunque la vida cristiana está marcada por una lucha contra el pecado, la gracia de Dios nos sostiene. Y resalta la tensión entre la carne y el espíritu. Por eso esa desesperación nuestra cuando queremos venir al servicio y como que algo nos detiene, que surge algo que nos da fiebre, que como que no pasa el transporte, que se nos daña el auto, que esos ataques, esas cosas que uno en un momento dice, pero no lo entiendo, yo deseo ir, pero el enemigo está allí, siempre, siempre, atacando nuestra vida a través de nuestra carne, de nuestras tendencias pecaminosas, para detenernos en el camino que lleva a la eternidad con el Señor. Nuestra esperanza no está en nuestras habilidades para cumplir la ley, portándonos bien y haciendo cosas buenas, porque ya sabemos que la palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. No es por lo bien que nos comportemos, es por la gracia de Dios, y la gracia solo se obtiene en la comunión con el Espíritu Santo, en el andar diario con el Señor. Y a medida que seguimos la jornada, confiemos en que esta gracia la obtenemos en la presencia de Dios, y es una gracia continua para vencer, no para ser vencidos, no simplemente para hacer una que otra buena obra, sino para andar continuamente en la presencia y en la gracia y en el poder de Dios a través y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso no nos olvidemos nunca de dónde nos ha rescatado el Señor, y que el único que nos puede sostener en el camino y en la lucha que diariamente vamos a tener, porque aquí podemos cantar al Señor y podemos estar resguardados con su amor, su poder, su presencia. Pero al salir vamos a enfrentar ese mundo corrupto, ese mundo peligroso que siempre estará guiado por Satanás a tentarnos y a pretender robarnos la gracia de Dios. Y está en nosotros el persistir en la lucha, pero una lucha consciente de que solo con el poder, la comunión y la presencia, la gracia de Dios, podremos siempre confesar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro, y si hoy reconocemos que nos sentimos solos, que nos sentimos desanimados, que el Espíritu Santo como que no está con nosotros en ocasiones, que tenemos dificultades, problemas, carencias, hay situaciones que siempre nos agobian, y allí es caldo de cultivo para que el enemigo venga a ahondar más en nuestras situaciones
y a robarnos el ánimo, el deseo de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Allí es donde está la lucha entre la carne y el espíritu, que batalla en nosotros. Pero la gracia de Dios está con nosotros. Y hoy el Señor quiere darte la victoria. Quiere enseñarte que solo a través de Él está la respuesta a esa situación que estás pasando. Y es la invitación para que abras tu corazón y tu mente en una actitud de fe y de certeza de que a pesar de esas luchas, la gracia de Dios nos sostiene. Que orando podamos confesar siempre que el Señor está con nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que ha penetrado hasta el interior de nuestro ser, y ha discernido nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te damos gracias porque, Dios, hemos reconocido hoy que a pesar de nuestra tendencia al pecado, de nuestra tendencia, Señor, a hacer cosas que te desagradan, porque la ley, tu ley perfecta, nos lo demuestra. También, Señor, reconocemos que tu gracia nos ha liberado, que tu poder ha abierto, Señor, las prisiones del pecado y de la muerte, y que Dios, a cada momento, en cada instante que tengamos una lucha, Señor, una tentación, a cada momento que la tendencia, Señor, a volver atrás se presente, allí estará tu Espíritu Santo, brindándonos la ayuda necesaria para vencer. Y te lo agradecemos. Ayúdanos a seguir adelante, Dios. Fortalécenos. Señor, todas esas áreas débiles que todavía, Señor, el enemigo conoce y bombardea con sus insinuaciones, Señor, poniendo en nuestros corazones, Señor, mentiras, engaños, Señor, desánimo. Dios, fortalécelas, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día. Transfórmanos, Señor, en el espíritu de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Que tu gracia nos asista, que tu poder nos ayude y que el gozo y la alegría de servirte permanezca en nuestros corazones. Y que en este final de año podamos nosotros experimentar victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, suple a nuestras necesidades físicas, emocionales, Señor, financieras, que podamos nosotros, Dios, oh Dios, humildemente continuar sirviéndote, adorándote y alabándote, buscando tu reino y tu justicia, para que las añadiduras vengan de ti como bendiciones celestiales y suplas a todas nuestras necesidades, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Bendice a nuestra familia y seres queridos en la distancia. Bendice a los que se encuentran cerca y danos, oh Dios, la gracia de poder estar en comunión en estas festividades de fin de año, donde quizá la nostalgia, Señor, y la tristeza puede agobiarnos y puede ser un caldo de cultivo que Satanás utilizará para desanimarnos. Al contrario, Señor, aumenta nuestro amor por nuestra familia, pero a la vez aumenta nuestro amor por ti y la certeza de que tus bendiciones serán sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.